Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy alumna de la Universidad IEXPRO del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho con énfasis en juzgamiento oral. Estamos ya en la materia de criminalística y criminología, nuestra clave de la materia LDL 703 y nuestro docente el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Hoy tenemos la actividad número 8 y este es un video educativo con el tema la victimología. Su servidora, María Teresa Rubio González, alumna de esta institución, los invita a que veamos este video educativo. Adelante. Comenzaremos diciendo que la victimología ha evolucionado como una disciplina que es clave dentro de las ciencias sociales y jurídicas. Esta se ha enfocado en el estudio de las víctimas y también de los procesos de victimización. Su importancia radica en la capacidad de comprender las causas, las consecuencias y las respuestas hacia las víctimas, tanto desde una perspectiva individual como colectiva. En un mundo donde la justicia tradicionalmente ha priorizado al delincuente, la victimología busca llevar a cabo ese equilibrio de esta visión, ofreciendo herramientas clave para prevenir la victimización, asistir a las víctimas y promover una sociedad más justa. Este análisis profundiza en los antecedentes, los paradigmas y otros aspectos esenciales de la victimología, integrando ejemplos prácticos para ilustrar su aplicación. Así que, acompáñeme y comenzamos. Vamos a ver un poco sobre los antecedentes de la victimología. Y dentro de esto podemos decir que la victimología tiene sus raíces en la criminología, pero su desarrollo como disciplina independiente comenzó más o menos a mediados del siglo XX. En sus inicios, las víctimas eran vistas como sujetos pasivos en el proceso delictivo. Sin embargo, eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial y también los movimientos de derechos humanos llevaron a una mayor conciencia sobre la importancia de proteger y asistir a las víctimas. Por ejemplo, recordando los juicios de Nuremberg, destacaron la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de crímenes de guerra. Esto es un antecedente muy importante para la victimología. Hablando un poco sobre el pensamiento victimológico, podemos decir que el pensamiento victimológico se va a centrar en comprender la relación existente entre la víctima y el victimario, así también como los factores que contribuyen a la victimización. Este enfoque interdisciplinario combina elementos del derecho, la psicología, la sociología y la criminología, todo ello para analizar cómo las víctimas experimentan y responden a los delitos. Por ejemplo, en el análisis de la violencia doméstica, también podemos ver que se incluyen factores psicológicos y sociales que van a perpetuar el ciclo del abuso. En la victimología tenemos también sus precursores y sus primeros estudios. Entre los precursores de la victimología, podemos destacar a tres pioneros muy importantes. El primero de ellos, Hans von Henting, su importancia radica en que es quien introduce la idea de que las características de las víctimas pueden influir en su victimización.
Por ejemplo, estudió cómo la vulnerabilidad física o psicológica de una persona puede aumentar su riesgo de ser una víctima. Por otro lado, tenemos a Benjamin Mendelsohn, quien desarrolló una tipología de víctimas. Esta tipología la basó en su grado de responsabilidad en el delito. Un ejemplo sería la víctima inocente, como un transeúnte que sufre un robo. Y tenemos también a otro de los precursores muy importantes, tenemos a Mervyn Wolfgang. Él estudió la victimización precipitada. En esta nos dice que donde las acciones de la víctima contribuyen al delito. Por ejemplo, en casos de homicidio, analizó cómo una discusión previa puede escalar a la violencia. Con todo esto que hemos abordado, podemos ahora sí definir a la victimología. Y en esta definición de victimología podríamos decir que la victimología, obviamente, es la ciencia que estudia a las víctimas, las causas y las consecuencias de su victimización, así como también las respuestas sociales, legales y psicológicas hacia ellas. Su objeto de estudio incluye tanto a las víctimas directas como a las indirectas, es decir, familiares o incluso comunidades afectadas. La victimología también cuenta con un objeto y con un método, las cuales son, si hablamos del objeto de la victimología, en este caso sería la víctima y los procesos de victimización. Sus métodos van a incluir un análisis interdisciplinario que va a combinar enfoques de diversas disciplinas para comprender de esta manera la victimización que se está llevando a cabo. Tenemos también la investigación empírica. Esta va a utilizar encuestas, entrevistas y análisis de casos para poder llevar a cabo una recopilación de datos. Por ejemplo, vamos a suponer estudios sobre víctimas de delitos, digamos cibernéticos. Y también vemos un estudio comparativo. Es otro de los métodos en victimología. Este estudio comparativo va a examinar cómo diferentes culturas y sistemas legales abordan la victimización. Un ejemplo muy claro sería el comparar las políticas de apoyo a víctimas en México y en otro país, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Y bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la victimología? ¿Para qué sirve la victimología? Este es un tema muy importante. Tenemos que tener presente que la victimología nos va a ayudar en diferentes cosas. Tiene varias finalidades. Y bueno, tenemos entre las principales la asistencia a las víctimas, ya que va a proporcionar apoyo legal, psicológico y social. Como ejemplos de esto tenemos los programas de atención a víctimas de violencia de género. Otra también de sus finalidades es la prevención del delito. En este va a identificar factores de riesgo y con esto desarrollar estrategias para reducir la victimización. Un ejemplo de esto sería las campañas que se realizan para sensibilizar a la población sobre el acoso escolar. Tenemos también la reparación del daño. En esta se va a buscar el promover la justicia restaurativa y la compensación a las víctimas. Ejemplo de ellos es cuando se lleva a cabo una mediación entre las víctimas y los victimarios en algún caso de algún tipo de delito menor. Y por último tenemos la concientización social. Si fomentamos una mayor comprensión y empatía hacia las víctimas, por ejemplo,
realizando alguna iniciativa educativa sobre los derechos de las víctimas, podemos concientizar a la sociedad y disminuir también el grado de víctimas y victimarios. Dentro de esta victimología tenemos también diversos paradigmas. El paradigma positivista, el paradigma interaccionista y el paradigma crítico. Vamos a abordarlos uno a uno para que quede una mayor claridad. El paradigma positivista se basa en un enfoque científico y causalista. Este considera que la victimización puede explicarse mediante factores objetivos como las características de la víctima y el contexto delictivo. Por ejemplo, en un estudio sobre robos, se analiza cómo la falta de iluminación en una calle puede aumentar el riesgo de ser victimizado. Si abordamos el paradigma interaccionista, este va a enfatizar la relación dinámica entre la víctima y el victimario. Va a llevar a cabo un análisis de cómo las interacciones sociales y las percepciones mutuas influyen en la victimización. Un ejemplo para que haya una mayor claridad sería en los casos de bullying. Se estudia cómo las respuestas de la víctima pueden perpetuar o detener el acoso. Y tenemos el paradigma crítico. En este se va a cuestionar las estructuras de poder y las desigualdades sociales que contribuyen a la victimización. Este enfoque busca empoderar a las víctimas y abogar por cambios estructurales. Por ejemplo, en estudios sobre violencia laboral, se analiza cómo las políticas empresariales pueden perpetuar el abuso hacia empleados vulnerables. Y bueno, si hablamos de la dispersión epistemológica de fin de siglo y la concepción de la criminalidad, podemos decir que a finales del siglo XX, la victimología experimentó una dispersión epistemológica realmente con múltiples enfoques y teorías que fueron enriqueciendo su campo de estudio. Esta diversidad permitió una comprensión mucho más amplia de la criminalidad, considerando factores como el género, la raza y la clase social. Ejemplo de esto son los estudios sobre la victimización de comunidades indígenas en México, donde en ella se destaca cómo las dinámicas sociales y económicas perpetúan su vulnerabilidad. ¿Qué podemos concluir de este tema? Hemos visto cómo la victimología ha evolucionado significativamente desde sus inicios, transformándose en una disciplina esencial para comprender y abordar la victimización. Al centrarse en las víctimas, esta ciencia no solo busca reparar el daño causado, sino también prevenir futuros delitos y promover una sociedad más justa y equitativa. Los paradigmas positivista, interaccionista y crítico ofrecen perspectivas complementarias que enriquecen el análisis victimológico, permitiendo una comprensión mucho más profunda de las causas y también las consecuencias de la victimización. En un mundo donde las víctimas a menudo son ignoradas, la victimología ofrece una perspectiva muy importante y muy necesaria, realmente transformadora, recordándonos que la importancia de la empatía, la justicia y la acción colectiva es determinante para poder vencer todas estas cuestiones. Les comparto las referencias de las cuales hemos echado mano para realizar este video educativo. En esta ocasión, de Zamora Grant, de 2016, la segunda parte en victimología, derecho victimal, la víctima en el nuevo sistema penal mexicano, esto en la página de la 21 a la 70 en México.
de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como siempre, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en este video educativo y agradezco mucho su atención y su participación. Nos vemos muy pronto.